En una noche donde el lujo brilla bajo luces doradas, un hombre que lo tiene todo acepta un desafío peligroso: conquistar a una mujer sin dinero, sin poder, sin revelar quién es en realidad. Pero lo que comienza como un juego pronto se convierte en la apuesta más arriesgada de su vida. Porque esta vez podría perder algo que nunca supo que tenía: su propio corazón. Las luces doradas de la cava dorada brillaban con la intensidad de una joya pulida, reflejándose en las copas de cristal y los cubiertos de plata que adornaban las mesas. El aire estaba impregnado con el aroma sutil del mejor vino de reserva y los exquisitos platillos que el restaurante servía solo a la élite de Madrid. En cada rincón del lugar se respiraba lujo, exclusividad y un aire de sofisticación que hacía de aquel sitio el preferido de empresarios, aristócratas y celebridades. Sin embargo, en medio de todo ese esplendor, una figura destacaba con una presencia inconfundible: Leonardo Velasco, el magnate más joven en alcanzar una fortuna de 3.000 millones de dólares. A sus 30 años, su mera presencia bastaba para hacer que cualquier conversación a su alrededor se apagara momentáneamente. Era un hombre de negocios implacable, calculador, frío y seguro de sí mismo, pero sobre todo, alguien que nunca había conocido la derrota. Sentado en un reservado exclusivo, acompañado de sus más cercanos socios y amigos, Leonardo giró lentamente su copa de vino entre los dedos, observando con una media sonrisa los reflejos carmesí del líquido bajo la luz dorada del salón. Álvaro Montero, su mejor amigo desde la universidad y uno de sus principales aliados en el mundo corporativo, lo miraba con diversión contenida. Era de los pocos que se atrevía a desafiarlo abiertamente. Entre brindis y bromas llenas de arrogancia, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Álvaro. Sus labios se curvaron en una sonrisa retadora mientras depositaba su copa sobre la mesa y se inclinaba levemente hacia Leonardo. «Te apuesto algo», dijo con un tono casual, pero con un destello desafiante en los ojos. Leonardo arqueó una ceja, con diversión. Él no rechazaba apuestas. Nunca. «Interesante», respondió, entrelazando los dedos bajo el mentón. «¿Y cuál es el reto esta vez? Eres capaz de seducir a cualquier mujer con tu dinero y tu apellido. Pero, ¿qué pasaría si la mujer en cuestión no supiera quién eres?» El ambiente en la mesa cambió. Los demás empresarios que los acompañaban dejaron de hablar y dirigieron su atención al intercambio entre los dos amigos. Todos sabían que Leonardo no soportaba perder. Su vida entera había sido una sucesión de victorias bien calculadas. Pero esta apuesta tenía un matiz diferente, uno que encendió en él un fuego inesperado. «Sin usar mi dinero, sin usar mi poder, solo con mi encanto», repitió Leonardo con una sonrisa ladeada. «¿Y si gano? Reconoceré que eres un maestro en todo», respondió Álvaro con diversión. «Pero si pierdes, tendrás que donar 100 millones a la fundación de mi familia». Las risas y los murmullos en la mesa se intensificaron. Era una apuesta descabellada, pero todos sabían que Leonardo jamás rechazaba un desafío. Era un depredador nato, un jugador que nunca se retiraba de la mesa antes de asegurarse la victoria. Su sonrisa se amplió, y con un gesto despreocupado aceptó la apuesta. «Entonces, elige a tu objetivo», desafió Álvaro, recostándose contra el respaldo de su silla con los brazos cruzados. Los ojos de Leonardo recorrieron el restaurante con calma, observando a cada mujer presente con la precisión de un estratega en el campo de batalla. Podía haber elegido a cualquier aristócrata, una de esas mujeres que, aunque fingieran indiferencia, lo reconocerían en un instante. Pero entonces la vio. Ella era diferente a todas las demás. Isabela, una joven, de cabello oscuro recogido en un moño desordenado, vestida con el uniforme sencillo del restaurante, caminaba entre las mesas con una libreta en mano. No llevaba joyas ostentosas ni un vestido elegante.
Pero había algo en ella que atrapó la atención de Leonardo de inmediato. No era la mujer más llamativa del lugar, pero sí la única que no parecía impresionada por el lujo a su alrededor. Sus movimientos eran ágiles, eficientes, pero su expresión denotaba una mezcla de cansancio y determinación. Leonardo señaló con la cabeza en su dirección. Álvaro siguió su mirada y soltó una carcajada incrédula. ¿La mesera? ¿Algún problema?, preguntó Leonardo con una chispa de desafío en los ojos. Ninguno, respondió Álvaro todavía sonriendo. Pero esto será interesante. El destino estaba echado. Leonardo Velasco, el hombre que podía comprar el mundo, acababa de hacer la apuesta más peligrosa de su vida, y ni siquiera lo sabía. Las luces doradas de la Cava Dorada brillaban con intensidad mientras la élite madrileña continuaba con sus conversaciones, sin saber que en una de las mesas más exclusivas del restaurante se acababa de sellar una apuesta que cambiaría el destino de dos personas. Leonardo Velasco, el magnate que jamás había perdido en su vida, se acomodó en su asiento con una sonrisa de triunfo dibujada en los labios. Sin embargo, lo que aún no entendía era que aquella vez no se trataba solo de una competencia. Aquello que para él era un simple juego, pronto se convertiría en algo mucho más peligroso. Se levantó con calma, ajustando el puño de su elegante traje a medida. Sus movimientos eran seguros, calculados, como un depredador que se acerca lentamente a su presa. Avanzó por el restaurante con la misma naturalidad con la que negociaba contratos multimillonarios, pero esta vez su objetivo no era una empresa ni un rival de negocios. Era Isabela. Ella, ajena a las miradas que la seguían, continuaba con su trabajo. Llevaba una bandeja con copas de vino a una de las mesas cercanas cuando sintió que alguien se interponía en su camino. Un choque leve, un roce de cuerpos. Alzó la vista y se encontró con unos ojos oscuros y profundos, observándola con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Lo siento», dijo ella rápidamente, apartándose un paso. Leonardo no se movió. Su sonrisa era casi imperceptible, una curvatura apenas visible en sus labios. Había algo en su mirada que parecía analizar cada uno de sus movimientos, como si en cuestión de segundos pudiera descifrar quién era ella, qué pensaba, qué sentía. «No hay problema», respondió con voz serena. «¿Cuál es tu nombre?». Isabela frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. No era normal que un cliente del restaurante se interesara en el nombre de una mesera. «Isabela», respondió con cautela, manteniendo cierta distancia. «Isabela», repitió él, saboreando el nombre como si lo estuviera probando por primera vez. «Me gusta». Ella parpadeó. Algo en la manera en que lo dijo la hizo sentirse intrigada y al mismo tiempo en alerta. «¿Necesita algo?», preguntó, retomando su postura profesional. Leonardo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando su siguiente movimiento. «Sí», respondió, con una calma que rozaba la arrogancia. «Quisiera que me recomiendes el mejor plato del menú». Isabela reprimió un suspiro. No era la primera vez que un cliente intentaba coquetear con ella. Algunos lo hacían con halagos vacíos, otros con miradas demasiado insistentes. Pero este hombre, había algo diferente en él. Su traje era impecable, su perfume caro y su actitud desprendía esa seguridad que solo tenían los hombres acostumbrados a que el mundo girara a su alrededor con una sola palabra. «Depende de lo que le guste», respondió ella, sin notar que lo había tratado de tú en lugar de usted. Leonardo alzó una ceja, divertido. «Me gustan las sorpresas». Por alguna razón, aquellas palabras hicieron que el pulso de Isabela se acelerara por un instante. Se obligó a mantener la compostura. No tenía tiempo para juegos, y menos con clientes que claramente pertenecían a un mundo muy diferente al suyo. «En ese caso, pediré algo especial para usted».
Se dio la vuelta antes de que él pudiera decir algo más y caminó hasta la cocina, sintiendo la mirada de Leonardo clavada en su espalda. Había servido a cientos de clientes en ese restaurante. Había lidiado con gente poderosa, arrogante y exigente, pero ninguno la había hecho sentir tan inquieta como él. Mientras ella hablaba con el chef para hacer su pedido, Leonardo regresó a su mesa con la misma sonrisa de siempre. Sabía que esto no sería fácil. Isabela no era como las demás mujeres con las que había tratado. No se derretía con su presencia ni intentaba ganarse su atención. Y eso lo hacía todo más interesante. Álvaro lo observó con una ceja levantada cuando se sentó. ¿Y bien?, preguntó con diversión. ¿Cómo te fue? Leonardo giró la copa de vino entre los dedos antes de responder. Va a tomar un poco más de tiempo del que imaginé, admitió con una chispa de diversión en los ojos. Pero créeme, esto solo lo hace más interesante. Cuando Isabela regresó con su pedido, lo colocó frente a él sin ceremonias. Leonardo la observó con atención, notando la forma en que fruncía ligeramente el ceño, como si tratara de entender por qué él estaba allí, por qué la miraba de esa forma. ¿Por qué trabajas aquí?, preguntó de pronto. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Perdón? Parece que este lugar no es el ideal para alguien como tú. Ella entrecerró los ojos. Había escuchado ese tipo de comentarios antes. Personas que asumían que trabajar en un restaurante era un destino temporal, algo que debía evitarse a toda costa. Pero para ella, no se trataba de elección, sino de supervivencia. No todos nacimos con privilegios, respondió con firmeza. Algunos tenemos que trabajar para sobrevivir. Leonardo se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. No era su intención ofenderla, pero algo en la forma en que lo dijo la hizo parecer más real, más humana. Ella no era alguien que se dejaba impresionar fácilmente, y eso lo intrigaba aún más. No quise ofenderte, dijo con sinceridad. Isabela lo miró fijamente por un segundo, como si estuviera tratando de descifrar si realmente lo decía en serio. Finalmente, dio un paso atrás y adoptó de nuevo su expresión profesional. Disfrute su comida. Se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Leonardo la observó mientras se alejaba, su interés en ella creciendo con cada paso que daba. Esto sería más difícil de lo que imaginaba. Pero por alguna razón, la idea de un reto real lo emocionaba más de lo que debería. Las noches en la Cava Dorada solían ser un desfile de lujos y apariencias perfectamente calculadas. Sin embargo, aquella noche tenía un matiz diferente. Mientras los brindis y las conversaciones superficiales continuaban entre la élite madrileña, Leonardo Velasco se encontró distraído, observando con fascinación a una mujer que no encajaba en ese mundo de hipocresía y riqueza desbordante. Isabela se movía entre las mesas con precisión, ignorando por completo la presencia de aquel hombre que, sin saberlo, había convertido su indiferencia en su mayor atracción. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, Leonardo la observaba con una paciencia inusual en él, como si estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. No tenía prisa. Siempre obtenía lo que quería. Y esta vez no sería diferente. Después de unos minutos, Isabela se detuvo en la barra para entregar una orden. Se permitió un breve respiro, apoyando las manos en el mostrador mientras el bartender preparaba una copa. No necesitaba mirar para saber que aquel hombre seguía observándola. Lo sentía en la piel, en la forma en que su presencia parecía impregnar el ambiente. Respiró hondo y enderezó la espalda. No podía permitir que alguien como él la afectara. Sabía cómo eran los hombres como Leonardo, carismáticos, seguros de sí mismos, acostumbrados a conseguir lo que querían sin demasiado esfuerzo. Hombres que nunca habían conocido la palabra no. Y ella no tenía intención alguna de convertirse en otro trofeo en su colección. Pero entonces, una voz baja y aterciopelada la sacó de sus pensamientos. Isabela. Su nombre en su boca sonó diferente, casi íntimo.
Se giró lentamente y lo encontró de pie a su lado, con esa sonrisa que no revelaba sus verdaderas intenciones. ¿Ahora también te acercas a la barra?, preguntó ella, cruzándose de brazos con una expresión que delataba su escepticismo. Leonardo apoyó un codo en el mostrador con la facilidad de quien no está acostumbrado a ser rechazado. Tal vez me gusta el servicio aquí. Isabela suspiró, sintiendo cómo una mezcla de irritación y curiosidad la invadía. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó, volviendo a su tono formal. Leonardo se tomó su tiempo antes de responder. Le gustaba ver la forma en que intentaba mantenerlo a raya, como si con suficiente distancia pudiera evitar caer en su juego. Pero lo que Isabela no sabía era que él ya había decidido que la conquista no sería inmediata, sino un proceso cuidadosamente elaborado. «Quisiera saber algo», dijo al fin. «¿Siempre eres así de distante con todos tus clientes, o solo conmigo?» Ella entrecerró los ojos, estudiándolo. No era la primera vez que un hombre intentaba usar ese tipo de estrategia con ella. Había aprendido con el tiempo que la indiferencia era su mejor aliada. Pero con Leonardo era diferente. Él no se rendía fácilmente. «No suelo hablar con los clientes más de lo necesario». Leonardo inclinó la cabeza, divertido. «Interesante. Pero aquí estás, hablando conmigo». Isabela sintió una punzada de frustración. Era hábil con las palabras. Demasiado hábil. «Porque estás en la barra, y es mi trabajo». Leonardo sonrió, apoyándose un poco más cerca. «Me gusta cuando te molestas». Ella apretó los labios, dándose la vuelta sin responder. No tenía tiempo para juegos. Caminó de regreso al área de servicio, decidida a ignorarlo, pero incluso mientras atendía a otras mesas, no pudo evitar sentir la mirada de Leonardo siguiéndola. Desde su mesa, Álvaro observaba la escena con una sonrisa de diversión. Se inclinó hacia Leonardo cuando éste volvió a sentarse. «No está cayendo tan rápido como esperabas, ¿verdad?». Leonardo bebió un sorbo de su vino con calma. «Eso lo hace más interesante». Álvaro soltó una carcajada. «Ten cuidado, amigo. A veces los juegos se vuelven reales». Leonardo no respondió de inmediato, porque, aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de él ya sospechaba que esto era más que una simple apuesta. Los días siguientes, Leonardo regresó al restaurante cada noche. Siempre ocupaba la misma mesa, siempre pedía que Isabela lo atendiera, y siempre encontraba una nueva forma de retarla, de provocarla sutilmente para ver su reacción. «Déjame adivinar», dijo ella en una de esas noches, cruzándose de brazos con un deje de exasperación. «¿Quieres que te sorprenda otra vez?». Leonardo sonrió, apoyando el codo en la mesa y sosteniendo su barbilla con la mano. «¿Me lees la mente ahora?». Isabela rodó los ojos. «O tal vez solo eres predecible. O tal vez solo soy constante». Ella negó con la cabeza, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Leonardo notó ese pequeño gesto y supo que estaba ganando terreno. Pero Isabela no era una mujer fácil de conquistar. No se dejaba impresionar por su sonrisa ni por sus palabras cuidadosamente calculadas. Lo trataba con la misma indiferencia con la que trataba a cualquier otro cliente. O al menos, eso intentaba hacer. Una noche, mientras limpiaba una mesa cercana, escuchó a dos de sus compañeras susurrando entre ellas. «¿Viste al hombre del reservado? Está completamente obsesionado con Isabela. Debe ser una apuesta o algo así. Un hombre como él jamás se fijaría en una mesera». El pecho de Isabela se apretó. Una apuesta. No podía ser. Pero al volverse hacia la mesa de Leonardo lo encontró, mirándola fijamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y en ese momento, una duda comenzó a crecer en su interior. ¿Qué estaba pasando realmente? Los días siguientes en la Cava Dorada transcurrieron con una tensión silenciosa entre Leonardo e Isabela. Él seguía volviendo cada noche, siempre con la misma actitud confiada, con la misma sonrisa que desafiaba su resistencia. Isabela, por su parte,
Hacía todo lo posible por ignorarlo, pero su presencia era como una sombra persistente, un recordatorio de que, por alguna razón que no comprendía, aquel hombre poderoso parecía decidido a seguir cruzándose en su camino. ¿No? ¿Tienes otro restaurante al que ir?, preguntó ella una noche mientras le servía su copa de vino. Leonardo la observó con calma, apoyando el codo en la mesa y sosteniendo la copa con despreocupación. Tal vez este me gusta más. ¿El restaurante o la mesera?, contraatacó, ella con una ceja arqueada. Leonardo sonrió con diversión. Le gustaba su agudeza, la forma en que nunca le permitía llevar el control absoluto de la conversación. El servicio es excelente. Isabela suspiró y negó con la cabeza. No tenía sentido seguir discutiendo. Se alejó antes de que él pudiera decir algo más, pero en su interior una inquietud persistente la atormentaba. ¿Por qué él seguía allí? ¿Por qué insistía en hablar con ella? ¿Por qué su mirada la hacía sentir tan vulnerable? La respuesta llegó en la peor forma posible. Esa misma noche, al final de su turno, Isabela estaba recogiendo algunas copas en una de las mesas cuando escuchó un murmullo a sus espaldas. «Te dije que era una apuesta». La voz de Álvaro Montero. El corazón de Isabela se detuvo un segundo antes de comenzar a latir con fuerza. No se movió, no se giró, pero su cuerpo entero se tensó al escuchar la respuesta de Leonardo. Sí, pero no es tan fácil como pensé. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apuesta. Era una maldita apuesta. El cristal de la copa en su mano tembló ligeramente. Sintió una furia fría recorrer sus venas. Lo sabía. Desde el primer momento en que él había comenzado a prestarle atención, lo había sentido en el fondo de su alma. Los hombres como él no se fijaban en mujeres como ella. Ella no era parte de su mundo, solo un capricho pasajero, un desafío para su ego. Pero Isabela no iba a permitir que la humillaran. Apretó la mandíbula, respiró hondo y, sin decir una palabra, caminó hasta la mesa de Leonardo. Él alzó la vista en cuanto la vio acercarse, sin notar todavía la tormenta que se desataba en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó él con su tono usual de calma. Isabela lo miró fijamente, y entonces, con un movimiento controlado y deliberado, volcó la copa de vino sobre su traje impecable. Los murmullos del restaurante se detuvieron. Leonardo se quedó inmóvil por un instante, sorprendido, mientras el líquido rojo carmesí se extendía sobre su camisa blanca de diseñador. «No soy un juego», susurró Isabela, su voz temblando por la rabia contida. «No soy una maldita apuesta». Se giró sin esperar respuesta y salió del restaurante, sintiendo su corazón martillando en su pecho. No iba a llorar, no iba a permitir que ese hombre la rompiera. Pero lo que Isabela no sabía era que, en ese mismo instante, Leonardo Velasco acababa de perder su apuesta más importante, porque, por primera vez en su vida, perder le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio se apoderó de la cava dorada tras la salida de Isabela. Todos los ojos estaban sobre Leonardo, quien permanecía sentado con su camisa empapada de vino, inmóvil. La sorpresa en su rostro pronto se transformó en otra emoción más, difícil de identificar. Álvaro, aún divertido, se inclinó sobre la mesa. «Bueno, eso no salió como esperabas». Leonardo lo ignoró. Su mandíbula se tensó, su mente procesando lo que acababa de ocurrir. No era la primera vez que una mujer lo rechazaba, pero sí la primera vez que lo hacía de una forma que lo golpeaba en lo más profundo. No era solo el orgullo herido, era la sensación de haber perdido algo que no estaba dispuesto a perder. Esa noche, al llegar a su penthouse en el centro de Madrid, se quedó de pie frente a la ventana, observando la ciudad iluminada. Por primera vez en su vida sentía que había cometido un error real. No era solo la apuesta, era ella. Isabela lo había hecho sentir algo que ninguna otra mujer había logrado, y ahora
La había perdido antes de tenerla. Pero Leonardo Velasco no era un hombre que se rendía. Al día siguiente, Isabela intentó convencer a su corazón de que lo que había pasado la noche anterior no la afectaba. Se repitió a sí misma que había hecho lo correcto. Había dejado claro que no era una diversión para un millonario aburrido. Sin embargo, cuando llegó a trabajar, un escalofrío recorrió su piel al verlo nuevamente allí, sentado en su mesa habitual. La rabia se encendió dentro de ella. ¿Qué parte del mensaje no había entendido? Respiró hondo y se acercó a él con los labios apretados. ¿Otra vez aquí? Su voz era cortante. Leonardo levantó la vista, pero su expresión era diferente. No tenía la arrogancia habitual. Vine a pedir disculpas. Aquello la descolocó. Él, disculpándose. No me interesa lo que tengas que decir. Sé que fui un idiota, dijo él con una calma inusual. Pero no creas ni por un segundo que para mí esto fue solo un juego. Ella cruzó los brazos. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿Diversión? ¿Un desafío para alimentar tu ego? Leonardo exhaló con paciencia, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pensé que sería solo un reto más. Pero me equivoqué. Isabela apretó los labios. No quería creerle. No podía. No me interesa lo que piensas, Leonardo. Solo déjame en paz. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera responder, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pero en el fondo, una parte de ella tembló al darse cuenta de que, por más que lo intentara, no podía ignorarlo por completo. Los días pasaron y, para sorpresa de Isabela, Leonardo no volvió al restaurante. Al principio, sintió alivio, pero conforme avanzaban las noches, una inquietud empezó a crecer en su interior. Se había acostumbrado a verlo allí, a sus comentarios provocadores, a su mirada intensa siguiéndola, pero ahora él no estaba. ¿Lo extrañas?, preguntó Sofía, su compañera de trabajo, con una sonrisa traviesa. Isabela frunció el ceño. Por supuesto que no. Claro. Sofía alzó las cejas con incredulidad. Entonces, ¿por qué sigues mirando hacia su mesa vacía? Isabela se tensó. ¿Lo estaba haciendo? Negó con la cabeza y se obligó a concentrarse en su trabajo. No le importaba Leonardo Velasco, no le importaba. Pero entonces, una tarde, al salir de su segundo trabajo en una pequeña cafetería, su corazón casi se detuvo al ver a Leonardo esperándola en la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con evidente molestia. Leonardo metió las manos en los bolsillos, su expresión serena. No puedo verte en el restaurante, así que vine aquí. Isabela soltó una risa sarcástica. ¿Me estás acosando ahora? No, solo quiero 5 minutos. Ella cruzó los brazos, evaluándolo. Se veía diferente, más serio, más humano. 2 minutos, corrigió ella. Leonardo sonrió con suavidad. Acepto. Y en esos 2 minutos, Isabela descubrió que aquel hombre no era lo que ella pensaba. Aquella tarde, sentados en un banco de piedra en un parque cercano, Leonardo le contó cosas que jamás había compartido con nadie. Sobre su infancia, sobre cómo se había convertido en el hombre que era, sobre la presión de un mundo donde todos lo querían por su dinero, no por él. Isabela lo escuchó en silencio, su resistencia desmoronándose poco a poco. No espero que confíes en mí de inmediato, dijo él al final, pero quiero intentarlo. Ella lo miró fijamente. Sabía que era un riesgo. Sabía que podía salir lastimada. Pero por alguna razón, su instinto le decía que Leonardo estaba diciendo la verdad. Y así, sin darse cuenta, Isabela comenzó a bajar la guardia. Las semanas siguientes fueron un cambio inesperado. Isabela y Leonardo comenzaron a verse fuera del restaurante. Conversaciones que antes eran frías y distantes se volvieron cálidas y sinceras. Pero entonces, una noche, Isabela escuchó un rumor.
Dicen que Leonardo Velasco va a casarse con la hija de un empresario italiano. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Todo había sido una mentira? Esa noche, cuando Leonardo fue a buscarla, ella se negó a verlo. Isabela, ¿qué pasa? Ella lo miró con frialdad. Dime la verdad. ¿Esto fue solo un juego para ti? Leonardo sintió un escalofrío. No. Entonces, ¿qué es lo de tu compromiso? Él exhaló, pasando una mano por su cabello. Es un acuerdo de negocios. No significa nada. Para mí sí. Y con esas palabras, Isabela se alejó de él. Pero en su interior, Leonardo supo que no podía perderla, porque, sin darse cuenta, Isabela ya no era una apuesta, era lo único real que había tenido en su vida. Los días posteriores al distanciamiento de Isabela fueron un tormento para Leonardo. La idea de perderla lo consumía de una manera que nunca había experimentado antes. Había perdido negocios millonarios, había enfrentado traiciones en el mundo corporativo, pero nada se comparaba a la sensación de vacío que lo invadía ahora. Intentó contactarla de todas las formas posibles. Mensajes, llamadas, visitas al restaurante, pero Isabela se negaba a hablar con él. «Déjala en paz, hermano», le aconsejó Álvaro con un tono más serio de lo habitual. «Si de verdad la quieres, tienes que demostrarlo». Las palabras de su amigo se quedaron grabadas en su mente. Demostrarlo. Y por primera vez en su vida, Leonardo Velasco estuvo dispuesto a renunciar a su mundo para recuperar a la única persona que había logrado verlo por quien realmente era. Una semana después, Isabela recibió una carta. No un mensaje de texto, no una llamada. Una carta escrita a mano. La miró con cautela antes de abrirla. Isabela, sé que no quieres escucharme, pero necesito que sepas la verdad. No te escribo para justificarme, sino porque no puedo dejar que pienses que lo nuestro fue una mentira. No quiero el compromiso que mi familia arregló. No quiero una vida donde todo se base en apariencias y negocios. Te quiero a ti. Quiero una vida donde seas tú quien decida estar conmigo. Y si después de leer esto aún crees que no merezco otra oportunidad, te prometo que no volveré a molestarte. Pero si aún queda un poco de nosotros en tu corazón, dime dónde encontrarte, porque estaré allí, esperando. Isabela sintió su corazón acelerarse. ¿Podía confiar en él? Pero lo que más la aterraba no era la posibilidad de que él mintiera, sino la posibilidad de que dijera la verdad. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, Leonardo esperaba en el mirador donde la había llevado la primera vez. Esperaba sin saber si ella vendría. Había apostado muchas veces en su vida, pero esta era la apuesta más importante de todas. Los minutos pasaron. La ciudad brillaba bajo sus pies, pero en su mente solo existía ella. Y entonces Isabela apareció. Leonardo exhaló un suspiro de alivio, acercándose lentamente. «Viniste». Ella lo miró con los ojos llenos de emociones contradictorias. «Dime, la verdad, Leonardo, ¿esto es real?» Él tomó su rostro entre sus manos con una ternura que jamás había mostrado antes. «Más real que cualquier cosa que haya tenido en mi vida». Y entonces la besó. Esta vez, sin apuestas, sin juegos, sin mentiras. Solo ellos. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento para ambos. Isabela aprendió a confiar en él. Leonardo aprendió a vivir sin las máscaras de su mundo corporativo. Pero había un último obstáculo. «Tienes que enfrentarlos», dijo Isabela una noche, refiriéndose a su familia y al acuerdo de compromiso. «Si de verdad quieres esto, debes pelear por ello». Leonardo asintió. Era hora de cerrar esa puerta para siempre. La conversación con su familia fue intensa. Gritos, discusiones, amenazas veladas de lo que perdería si rompía el compromiso. Pero Leonardo no titubeó. «Prefiero perder todo mi dinero antes que perderla a ella». Y con esas palabras cortó los lazos con el mundo que había definido su vida.
Un mes después, la cava dorada tenía un cliente menos. Leonardo ya no aparecía en su mesa habitual, porque ya no era un cliente, era el hombre que esperaba a Isabela al final de su turno. ¿Lista?, preguntó él con una sonrisa mientras la esperaba en la puerta. Ella le devolvió la sonrisa. Lista. Y así, bajo las luces doradas de Madrid, dos mundos que nunca debieron cruzarse se convirtieron en uno solo, porque cuando el amor es real, no importa cómo comienza, solo importa cómo decide quedarse. Y así, lo que comenzó como un simple juego terminó convirtiéndose en la apuesta más arriesgada de su vida. Porque cuando el amor es real, no se trata de ganar o perder, sino de quién está dispuesto a arriesgarlo todo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor puede cambiarlo todo? Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!